Hay una promesa en la palabra que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, para mí fue muy revelador, por ejemplo, ahorita hacer un llamado para decir: pasen las familias que están en problemas y pasa el 95% de la población de la iglesia, pasa al frente, de decir, nos damos cuenta cuánta necesidad hay, aparte de lo que nosotros estamos pasando. Entonces es momento de buscar a Dios. Y si esa necesidad que estamos pasando ahorita está entre nosotros, que de alguna manera el Señor ya nos ha tocado, que el Señor nos ha traído, y que tenemos ese respaldo, que tenemos esa situación detrás de nosotros, ese respaldo del Señor apoyándonos atrás para pasar por una situación difícil, nos podremos imaginar cómo están pasando su situación difícil los que no tienen eso, los que están pasando su situación difícil sin Cristo, los que están pasando una enfermedad sin el apoyo del Señor, los que están pasando una situación económica sin conocer al Señor, los que están pasando problemas matrimoniales, problemas con los hijos, de todo, problemas de lo que sea, de inmoralidades sexuales, de orientaciones sexuales, de enfermedades, de lo que sea, que estén pasando problemáticas como esas, pero solos. ¿Podemos ver un cuadro así? Me tocó escuchar un testimonio de una persona que le tocó perder todo. Esta persona empezó a hacer malos negocios, empezó a comprometerse con gente que no debía y se lo llevaron al baile. Y poquito antes de que le explotara la bomba en la cabeza, en la cara, le explotó así en su cara todo, todos sus planes, todo lo que tenía, todos sus proyectos. Poquitito antes de que le pasara eso, como al mes antes, en plena abundancia, conoce al Señor, recibe a Cristo, toca su corazón, empieza a congregarse y empieza a crecer en el Señor. Y como al mes de eso, bolas, le toca un problemón de aquello. Y al principio por su mente empiezan a pasar dudas y cuestiones como esta. Oye, nomás me convertí y me fue mal. Nomás me acerqué a Dios y me fue mal. Y en su mente seguía leyendo la palabra, seguía acercándose al Señor, seguía en su esfuerzo buscando al Señor, pero siempre en su mente tenía ese concepto de decir, nomás me acerqué y me fue mal. Y fue un batallar y un batallar y un batallar. Y nomás me acerqué y me fue mal. Al pasar de los tiempos, al pasar de los años, este mismo hombre ahora decía, ahora veo las cosas de manera diferente. Ya que al pasar de los años me di cuenta de cuál era mi situación real. Todas las cosas que estaban jugando fuera de mi alcance, ocultas a mí, que la gente con la que me asocié me estaba ocultando. Y me decía, no, es que esto sí, pero no le decía toda la verdad, verdades a medias, y todo, planes a espaldas de él para hacerle daño que él no se había dado cuenta. Conforme fueron pasando los años, salió toda la luz y se dio cuenta. Y ahora su conclusión era otra. Ahora su conclusión fue, mira nada más la misericordia del Señor, que aunque me iba a suceder todavía esto, antes de que me sucediera me tocó, para que en el proceso de esto que ya me iba a pasar, porque ya los planes ya estaban hechos, todo esto, esta desgracia que me pasó, ahora la estoy pasando con él. Y él en su predicación siempre era la imagen, no sé si han visto la historia o el relato, la imagen de las huellas. No sé si han visto la de las huellas en la arena, que se ven un par de huellas caminando, o sea, de dos personas caminando sobre la arena, se ven las huellas de dos personas, y de cierto punto en adelante se ve nada más una, las huellas de una persona, la otra ya no. Y entonces la persona decía, es que ¿por qué en mi momento más difícil me abandonaste? Exactamente donde se acabaron las huellas de dos personas y sigue la huella de una persona, exactamente en ese momento es donde empezó mi momento más difícil. ¿Por qué me dejaste? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y la historia al final es, no, espérame, lo estás viendo mal. Lo que pasa es que sí,
A partir de ese momento en adelante hay solamente las huellas de una persona, pero es que tú ya no podías y yo te llevaba a cargar. Dos visiones diferentes. Entonces, el mensaje que vamos a ver con todo lo que el Señor nos ha estado hablando desde fin de año hasta la fecha es que es tiempo de buscarle y es tiempo de servirle. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de buscarlo como debe ser. Es tiempo de quitarnos las máscaras. Es tiempo de dejar de jugar al cristianito, de dejar de jugar al brother y de ser cristianos genuinos. Es tiempo de enfrentar las cosas como son, porque lo que va a venir pasando en todo este año que viene es la bendición del Señor. Pero hay un pasaje en la palabra que dice: porque yo hago diferencia. Dios hace diferencia entre el que lo busca y entre el que no lo busca, el que está jugando al cristianito y el que está comprometido con Dios. Y quiero reiterar que no estamos hablando del compromiso en la iglesia, estamos hablando del compromiso con el Señor, con Dios, con el Señor. Aquí en la iglesia, este año es un año de proyectos nuevos, es un año de planes nuevos, es un año en que se van a hacer muchas cosas, y el que quiera participar y apoyar, bienvenido. Pero este mensaje no se refiere a eso. Lo podemos aplicar si queremos a algo de lo que va a estar sucediendo en los proyectos en este año, pero este mensaje va aplicado, me gustaría que lo aplicáramos más a nuestra vida personal con el Señor, nuestra vida personal. Escuché en esta semana un mensaje donde decía una persona que estaban dos leñadores compitiendo para ver quién hacía más tarea. En el día iban a hacer tarea de ver cuánta leña, cuántos árboles cortaban, y les pagaban por tarea, no les pagaban por el día. Tantos árboles cortaste, te toca tanto el árbol. El que corte más gana más, el que corte menos gana menos. Y entonces llega un muchacho joven, chapeado, colorado, bien comido el pelado, así bien dadote, con una hacha grandotota, bien macizón el huerto, y llega un viejón. No vamos a decir edades, nomás un viejón, vamos a dejarlo en un viejón, así flaco, corrioso, no muy dado, con una hacha más vieja y despintada y no tan grande el hacha. Y al final del día resulta que hacen el recuento y resulta que el viejón había cortado el doble de madera o de leña que el muchachón bien fuerte. Y entonces, muy intrigado, el muchacho va y le pregunta: es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Porque pues yo veía que yo daba más swings, yo hacía más swings con el hacha, le di más golpeteos a los árboles que tú. En cantidad de golpeteos yo golpeteé el doble y tú golpeteaste la mitad. Y tú tuviste fruto el doble y yo tuve fruto la mitad. ¿En dónde está el secreto? ¿En qué consiste el secreto? Dice: bueno, el secreto está en que cada vez que había un descanso, o cada vez que íbamos a tomar agua o a la comida, o que nos movíamos de un lugar a otro para escoger otro árbol que debíamos, cada vez que hacíamos eso, ese tiempo de descanso que no estábamos talachando el árbol, yo aprovechaba para sacarle filo al hacha. Y cada momentito yo le sacaba filo al hacha, le sacaba filo y le daba. Y tú con la misma hacha desde en la mañana. Y yo cada vez que se aprovechaba sacaba su piedrita de afilar y le sacaba filo al hacha. Y cada vez que podía le sacaba filo al hacha. Mi pregunta es, aquí para el mensaje para nosotros es: ¿hace cuánto fue la última vez que le sacaste filo al hacha? ¿Hace cuánto fue la última vez que estás leyendo la palabra constante, metódicamente? ¿Hace cuánto fue que estás en oración? ¿Hace cuánto que estás dedicándole al Señor tiempo? Que estás afilando tu hacha, porque a final de cuentas el pastor no va a ir a cortar tus árboles, desde ahorita te digo, ni me digas porque no voy a ir. Tú vas a cortar tus propios árboles.
Y si tu hacha está toda sin filo, pues ahí tú sabrás. Porque a la hora que enfrente uno el problema, lo que va a ayudar a uno, las herramientas que tiene uno para enfrentar el problema, no es lo que sabe el pastor, ni lo que sabe uno que otro, que sabe más palabra que otro de otro. Es lo que cada uno sepa. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi pregunta es: ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. ¿Qué verdad es la que me va a hacer libre? ¿Qué verdad es la que me va a hacer libre en mi problemática matrimonial? ¿Qué verdad es la que me va a hacer libre en mi problemática con mis hijos? ¿Qué verdad es la que me va a hacer libre en mis finanzas? ¿Qué verdad es la que me va a hacer libre en mi trabajo? ¿Cuál verdad? ¿Sabes cuál verdad? La verdad que tú conoces. La verdad que conozca yo no te va a hacer libre a ti. La verdad que conozcas tú te va a hacer libre a ti. Entonces es muy importante tener el hacha afilada. Tener el hacha afilada, eso es lo que nos va a sacar adelante. Bueno, pero esto es nomás un paréntesis. Esto es un paréntesis porque el tema es precisamente si nosotros que ya tenemos un hacha y que estamos afilados podemos de alguna manera traer leña. Imagínate el que anda con un palo queriendo cortar leña con un palo. Bueno, muchos de nosotros tenemos familiares cercanos, tenemos amigos, compadres, vecinos que están enfrentando sus problemas, su vida, cortando leña con un palo. Y no nos extraña ver el fruto que tiene. Entonces, por eso, dentro de lo que va a estar sucediendo todo este año, para mí el mensaje que el Señor nos está dando es que tengamos el hacha bien afilada, y por otro lado es que vayamos a compartir a los que no traen el hacha. Es más, hasta hay un pasaje, ahorita me acordé, hay un pasaje con Eliseo, se me hace, ¿no? Que van a cortar leña, ¿verdad? Van a cortar leña y a uno se le cae el hacha al agua. Se le cae el hacha al agua y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Era prestada? Dice: ¿era prestada? ¿Qué le voy a decir acá al compadre? Dijo: vamos a orar, y salió flotando el hacha. Bueno, hablando del hacha, ¿no? Entonces todos tenemos a alguien al que le podemos compartir, al que le podemos compartir, y básicamente lo que vamos a estar viendo es que el compromiso de parte de nosotros hacia el Señor es simple y sencillamente, y quiero ser muy claro con esto, simple y sencillamente, lo que cada quien sabe, eso comparta. A veces el temor que tenemos para compartirle a otros es porque ¿y qué le voy a decir? Y si me pregunta esto, ¿qué le voy a decir? Y yo no sé nada, ¿yo qué le voy a decir? Veíamos en la clase de los jueves, ¿verdad? Platicábamos la vez pasada de que cómo nos sorprendemos cuando a veces le llegamos a compartir a alguien y le decimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y reciben a Cristo y luego nos dicen: es que qué bárbaro, tú sabes un chorro. Y uno dice: ¿pero de dónde? ¿Cómo estará la cosa para que digan que nosotros sabemos un chorro? Entonces el apóstol, y vamos a ir viendo varias partes, dice: nada más lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso les anunciamos. Nada más. No andamos inventándoles, no andamos inventando mentiras y diciéndole: pues yo creo que es esto. Nada más lo que hemos visto y hemos oído. Entonces creo que todos los que estamos aquí tenemos algo que le podemos decir a alguien de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y no estoy hablando de que hemos visto y oído a un tercero, en nuestra propia vida. De lo que he visto y oído, yo tengo algo que decir. No es posible, creo yo, no es posible que los que estamos aquí y hemos recibido del Señor tengamos la apatía de quedarnos callados cuando tenemos tanto que decir. Cuando se levantan las pláticas políticas, algunos somos bravos para decir: no, y que
los demócratas o los republicanos. Y si todavía estamos pensando en México, los del PRD, los del PAN, los del PRI, los del que sea. Y sacamos nuestras posturas y tenemos tanto que decir. Pero cuando vemos la necesidad ajena, como que se nos olvida y no tenemos nada que decir. Nuestro lenguaje está tan limitado, no tenemos nada que decir. Entonces tenemos una asignación de parte del Señor de ir a compartir a otros. Vamos a empezar a ver en este año, conforme empecemos a hacer nuestra labor de compartir a otros, cómo el Señor va a empezar a derramar sus promesas, que es lo que hemos estado viendo, que el Señor, desde que vimos el libro de Joel, donde dice: ustedes se acercaron a mí, ustedes me buscaron de corazón, y en aquellos días yo les restituiré lo que robó el saltón, el revoltón, etcétera, etcétera, yo les restituiré, y etcétera, etcétera. Está lleno de promesas que las vamos a ir viendo. Pero el Señor nos dice a nosotros: es tiempo de servir. Ya basta de estar calentando sillas. Es tiempo de servir. Es tiempo de servir. Tenemos tantas cosas. Yo les aseguro que si hacemos ahorita un tipo de análisis nada más de esta semana, las oportunidades que Dios presentó en nuestras vidas para poder bendecir a alguien, vamos a concluir que cuando menos una en la semana Dios nos puso algo para que hubiéramos bendecido a alguien. Compartirle, nada más decirle: mira, Cristo te ama. A lo mejor no hay chance, en el trabajo no te dejan, a lo mejor se cruzaron los carros nomás de cruzaditas y nomás fueron 5 segundos, a lo mejor no les puedes dar un mensaje de 1 hora, pero les puedes decir, los puedes bendecir de alguna manera. Nos vamos a ir dando cuenta, conforme vaya pasando todo este año, lo que dijo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Y más bienaventurado quiere decir más feliz es. Más feliz es aquel que da, que la felicidad que le produce aquel que le den. Fíjate nada más la lógica del reino de Dios. Dice: la persona que da es más feliz que la persona que recibe. Es doblemente feliz, es felizmente agraciado más el que da que el que recibe. Y lo vamos a ir viendo cómo se cumple. Entonces, eso es nomás para dar un panorama general de cómo todos tenemos acceso a eso, cómo todos podemos bendecir a alguien. No es posible que nos quedemos callados, que nos quedemos sin hacer nada al estar viendo esa necesidad. Por ejemplo, ahorita nomás aquí, fíjate cómo Dios va poniendo las cosas. Como ahorita nada más que dijimos: pasen al frente las familias que estén en necesidad, todos nos dimos cuenta, casi todos pasaron. Y alguien de los que estamos aquí tenemos algo que decir de lo que hemos visto y oído que pueda bendecir a esas personas. Bueno, eso mismo que está pasando aquí, enfócalo a tu persona, con el foco de afectación con las personas que están al lado tuyo, las que Dios pone a tu alrededor, a las que puedas bendecir. El mandato ya ha sido dado. Y quisiera ver quién me puede ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre mandato y sugerencia? ¿Cuál es la diferencia entre mandato y sugerencia? A ver, ¿quién me ayuda? A ver. El mandato es una orden. ¿Y la sugerencia? Es opcional, ¿verdad? Es opcional. Te doy la opción si quieres o no quieres hacerlo. ¿Y un mandato? Pues también tiene opción, ¿verdad? Opción, pues, si quieres lo haces, quieres lo haces. Nomás que en una sugerencia no hay consecuencias si uno hace o no la sugerencia. Yo te sugiero, pero pues tú sabes, me voy por acá. Pero cuando es un mandato y uno no obedece, entonces sí hay consecuencias. Les voy a platicar, me acuerdo la primera vez que me pusieron una multa de tránsito aquí.
La primera vez fue porque no traía puesto el cinto. Iba saliendo de una construcción y así dando la vuelta me tocó la buena suerte de tocarme un oficial de tránsito ahí de Edimburgo. Dijo, párate ahí. Entonces ya me paré y no traía puesto el cinto, le voy a hacer la infracción, sí, como no, a ver sus papeles, su seguro, su permiso de manejar y todo, ya se lo doy. Y dice, le vamos a hacer una revisión del carro. Dice, por favor, salgas. Sí, como no, me salí del carro y me paré de un lado. Dice, váyase para allá. Y le digo, aquí estoy bien. Y digo, que se vaya para allá. Ya cambió el tono, ¿me entiendes? Que se vaya para allá, súbase a la banqueta y váyase para allá. Y ahí yo tenía la opción, una sugerencia, ¿será sugerencia? ¿O será mandato lo que me estaba diciendo el hombre, verdad? Sí, cómo no, claro que sí, me fui pero mansito, me puse de un lado y ahí estaba así esperando a que terminara la revisión del carro, revisaron todo. Y ya me dijo, se puede ir, tiene tantos días para ir a pagar su multa, etcétera, etcétera. La diferencia entre sugerencia y mandato. Entre sugerencia y mandato. También a los que nos toca ir y venir para México, estar cruzando el puente, cuando el oficial de migración, ¿verdad?, dice algo, uno ya va bien aleccionadito, ¿verdad? No digas nada más que lo que te pregunten. No hables de más, y etcétera, etcétera. Y si te dice algo, haz lo que te digan, etcétera, etcétera. Ya estamos todos bien aleccionados porque sabemos la diferencia entre un mandato, entre una orden y una sugerencia, que es opcional. Entonces, la palabra de Dios habla que el mandato ya fue dado. Y aquí sí quiero aclarar, no la sugerencia, el mandato ya fue dado. Entonces vamos a ver qué dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Marcos 16, del 14 al 18. Me acuerdo una vez que me dijeron, iba así ahí en el puente y me dijeron, por favor apague el radio. Sí, señor, ¿cómo no? Inmediatamente, ni me acordé lo que estaba oyendo. Un mandato. Y también te puedo decir, aunque no debiera decirlo, pues de repente puedo decir, la vez que me tocó de decir, pues no quiero hacer eso. Ah, ¿no quiere? Bueno, pásele para allá. Y estuve con la familia ahí como 5 horas, ahí parado, detenido. No detenido de arrestado, ¿verdad?, sino ahí me tuvieron 4 horas, porque el muchachito no entendió la diferencia entre mandato y sugerencia, ¿no? Entonces el mandato ya está dado. Marcos 16, del 14 al 18. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Él les dijo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está el mandato. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el mandato ya ha sido dado. No es, si uno dice y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muy típicamente cuando hay un cambio de etapa, por ejemplo, un muchacho que sale de la secundaria y va a dar a la prepa, un cambio de etapa, si ya está en el Señor a esa edad, es bueno, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué carrera voy a estudiar? El que va de prepa, carrera, ¿y ahora qué sigue? Cuando hay el matrimonio, recién casados, un cambio de etapa, por lo general cuando hay un cambio de etapa de algo, cambio de ciudad, lo que sea. Bueno, Señor, ¿y ahora qué? Pues ahí está el mandato. Ahí está el mandato. Nos pasa con nuestros hijos. Oye, mamá, ¿y ahora qué?
Pues recoge tu cuarto. Ay, otra cosa. Pues recoge tu cuarto primero y luego ya vemos otra cosa. Cualquier semejanza es pura coincidencia. El mandato ya ha sido dado. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 10, del 37 al 42. Hechos 10, del 37 al 42. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. ¿Qué dice ahí? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, que está dando su primer informe ahí cuando lo están cuestionando el apóstol Pedro, y dice: oye, se manifestó a nosotros, ustedes son testigos de todo esto, y nos mandó, dice el 42, ¿no? ¿Y qué les mandó? Que predicasen al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, ese es el mandato. El mandato ya fue dado. Los mismos apóstoles lo reconocieron. Dijeron: Él nos mandó que le predicásemos al pueblo y que testificásemos que ese Jesús es el que Dios puso por juez de vivos y muertos. Entonces ahí está la orden. El mandamiento ya ha sido dado. La orden, el mandato ya ha sido dado. Perdón. Y no podemos negar que la necesidad del evangelio es evidente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado por la mente un pensamiento como este? Híjole, si tan solo mi comadre, mis compadres fulanos, si tan solo mi hermana, si tan solo mi pariente que está con esa necesidad conociera al Señor como yo lo conozco, híjole, tan fácil que está solucionando su problema. Es lo que más necesitan. Ojalá. ¿Cuántos no hemos pensado algo así? Decir: híjole, si de veras, si lo recibieran, si le abrieran el corazón, si verdaderamente fueran un poquito más abiertos, les cambiaría totalmente su perspectiva, la paz, etcétera, etcétera. Es evidente la necesidad. La necesidad, para donde quiera que volteemos, hay necesidad. El problema, para mí, desde mi punto de vista muy particular, es que nosotros siempre estamos viendo para adentro. Siempre estamos viendo mi necesidad. Estoy viendo mi problema, mi necesidad, mi problema. A ver quién me ayuda. A ver quién de la iglesia Dios le dice para que me dé un cheque y me lo ponga aquí. A ver quién de la iglesia Dios le dice que me ofrende un carro. A ver quién. No. Ese es un problema muy grande en las iglesias, que estamos pensando a ver quién nos va a ayudar. Y la cultura, el pensamiento bíblico es que uno debe estar pensando a ver a quién va a ayudar. No tiene que ser con dinero siempre. El mismo apóstol Pedro le dijo: mira, pues no tengo oro ni plata. ¿Pero qué le dijo? Lo que tengo. No le dijo lo que no tengo. Lo que tengo, de eso te doy. ¿Qué tienes? ¿Tienes 2, 3 versículos? Bueno, lo que tienes, lo que tengo, eso te doy. Será mucho, será poquito, yo no sé, pero lo que tengo, te doy. Entonces, si vemos la línea de pensamiento, la lógica de pensamiento, la estructura mental
de uno que ha cambiado su mentalidad a lo que es bíblico, ya no es a ver quién me da, sino es lo que tengo te doy. Y eso tiene una razón de ser, lo veremos en alguna otra ocasión. Es porque el apóstol Pablo lo aclara cuando dice: tú hazlo porque tú tienes que saber, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Entonces, ahora, por ejemplo, mi lógica es diferente. Mi lógica anterior era: si yo te ayudo, yo espero que me devuelvas el favor. Pero esa lógica es muy pobre. Esa mentalidad es una mentalidad muy pobre, muy pichicata. Y ahora, con la palabra de Dios, yo ahora digo: yo te ayudo, pero yo espero que me regresen el favor de allá. Y así nomás ha sido una comparación muy ranchera. El retorno del favor de lo que yo hice, que me lo regrese Dios a que me lo regreses tú, compadre. Se me hace que le voy más a que me lo regrese Dios. Le voy más a eso. Y lo vemos. Está en los proverbios, los salmos, dice: el que da al pobre a Jehová presta, y él no es deudor de nadie. Y vemos tremendamente, dice: el alma que es generosa será prosperada. Y hay unos que retienen y vienen a pobreza, y el alma generosa será prosperada. Y ¿cómo? Esa lógica no la entiendo. Pues por eso estamos como estamos. Es una lógica totalmente diferente. Entonces no podemos negar que la necesidad ahí está en todos lados donde volteamos. Y ¿sabes qué? Jesús también la vio. Vamos a buscar en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35 al 38. Entonces es muy bueno, es muy importante levantar la cabeza de nuestra problemática. Tenemos enterrada la mirada enfrente de nuestras narices, levantar la cabeza de nuestra problemática. Y nos damos cuenta que hay mucha necesidad. Creo que ya les platiqué alguna vez ese testimonio. Me tocó a mí allá por la época de más o menos como en el 92, 93. Estábamos con un programa de radio en Monterrey todos los domingos de 11 a 12 de la noche en AM en Monterrey, en la XEOK. Perdón, se llamaba La Voz del Alfarero. Y a veces nos tocaba compartir y a veces no. Obvio decirles que porque hacía una mesa redonda de 4 gente, estábamos cada quien con su micrófono y se compartía un pasaje. Vamos a leer este pasaje, y todos opinábamos y compartíamos ahí, muy padre. Pero afuera de la cabina se decía: está la cabina de oración y pueden marcar a estos teléfonos con alguna petición y ahí se va a estar orando por ellos. Y entonces había como 3 o 4 teléfonos que se daban por el radio los números y la gente hablaba. Y entonces decía: cada domingo se necesitaba hacer un rol de 7 personas. 4 que iban a estar en la cabina y 3 que iban a estar en los teléfonos para la oración. Después nos dimos cuenta que fue tanto lo que pasaba en la oración, las llamadas, que se acababa el programa a las 11 y nos quedamos hasta la 1 de la mañana porque seguían llegando llamadas. Y nos decían los de la televisora, los de la radiodifusora: oye, no se vayan porque sigue gente hablando que si oran por él. ¿Y nosotros qué les decimos? Y entonces dijimos: pues ¿qué hacemos? Entonces alguien se ofreció y dijo: oye, yo tengo en mi oficina un conmutador con 9 líneas. Den este teléfono. Ya no había que dar 3 teléfonos, nomás uno. Y entonces 4 se iban a la cabina y como 9 se iban a la oficina de esta persona que prestó sus instalaciones. Pero lo que voy es esto: yo iba, una vez que me tocó un domingo, yo iba a ir a lo que todos queríamos ir, a estar en la mesa redonda ahí en el micrófono, ¿eh? Y entonces cambio de planes y me dice: no, ¿sabes qué? Mejor tú te vas a la oración. Y yo: no, hombre, no. Haz de cuenta que te voy a decir cuál fue mi lógica. Mi lógica fue: para estar oyendo broncas de otros, con la mía ya estoy hasta arriba. No, hombre, total. Dije: pues a ver si puedo ir, a ver si no sale un compromiso.
Total, ahí fui a dar ahí. Y les puedo decir que estuve viendo unas problemáticas tan fuertes ahí por teléfono. Unas problemáticas que yo creo que ninguno de los que estamos aquí tienen. Bien fuertes las problemáticas. Que el que salió más ministrado ahí fui yo. Empezando a orar a una persona, empezando a orar a otra y compartiéndole y recibían a Cristo y etcétera, etcétera, etcétera. Y el que salió cambiado de esa noche, les puedo decir esto, a lo mejor no lo puedo asegurar, pero en mi opinión, el que salió más bendecido de toda esa reunión, de los 7 que fuimos ahí, los 4 de los micrófonos y los 3, fui yo. Y esa vez me acuerdo, me tocó una sola mujer que habló. Tuvimos 1 hora y pico, más de 1 hora, nomás orando y ministrando la palabra a esa mujer. Y el que salió más bendecido fui yo. La necesidad está en todos lados. La necesidad está en todos lados. Así como alguien tuvo la misericordia de que cuando nos vio en la necesidad, nos vino y nos dijo: mira, Cristo te ama, mira, Cristo te puede ayudar. Esa misma misericordia nosotros darla también más adelante. Dice el apóstol: lo que hemos recibido de gracia lo damos gratuitamente. Así lo recibimos, así lo damos. Vamos a ver ahí qué dice en Mateo 9 del 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué dice ahí? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús también se dio cuenta. Jesús también se dio cuenta, en su tiempo también volteó y vio la necesidad. Dijo: es que pobre gente, y se tuvo compasión de ellos. Dijo: pobre gente, andan como ovejas sin pastor. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado o han sabido de casos de una oveja, de un animalito, la oveja, cuando no tiene pastor. La oveja, a diferencia de la chiva, es dependiente totalmente. De ahí salen tantos dichos de las chivas que dicen: es que la chiva agarra monte. La chiva no necesita que solita, pero la oveja necesita el pastor que la lleve a donde hay que comer, si no se muere. La oveja es dependiente 100%. Entonces volteó Jesús y cuando vio dijo: es que son como ovejas que no tienen pastor. A lo mejor en nuestra cultura tan urbana no tenemos ese concepto de qué le pasa a una oveja, ¿verdad? A la oveja que no tiene pastor, a la oveja que está perdida. Es tan importante el pastor para la oveja, es tan importante que el mismo Jesús dice: el que es el buen pastor, dice que tiene 100 ovejas, si una se le pierde, deja las 99 acomodadas y va por esa que se le perdió, porque si no va, no dice esto la Biblia, pero la conclusión es: porque si no va por ella, se va a morir. Ahora déjenme les hago otra pregunta. Aquí en este auditorio ahorita, ¿yo soy el único pastor aquí? Pregunto. Y no es bola ensalivada, no es pregunta con maña. ¿Yo soy el único pastor aquí? Bueno, ¿dónde andas tú? Como decíamos ahorita, le compartimos a alguien, dice: es que tú sabes un chorro. Imagínate cómo está la cosa. Ahí nos tiene el Señor ahí, para compartirle a alguien, que de nosotros pueda salir esa poquita de compasión, para decir: es que velos como los veía Jesús, con esa comparación. Son ovejas que no tienen pastor. Si no les dices: mira, se van a morir de hambre. Si no le dices nada, dices: mira, léete Juan capítulo 3, léete Primera de Juan capítulo 3,
léete algo, o mira, ven, te voy a decir lo que dice, ahorita que me tocó escuchar por teléfono que estabas con esa bronca, mira, dice aquí, Jehová es mi pastor y nada me faltará, mira, llévalo aquí, lo que tengas, eso darlo. Jesús vio la problemática y nosotros también, creo que para donde quiera que veamos, no necesitamos ser científicos de la NASA para darnos cuenta que en todos lados está la necesidad. En todos lados está la necesidad. Y Jesús mismo se dio cuenta. Y vamos a ver un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes 7, donde vamos a ver un relato histórico que sucedió ahí con el pueblo de Israel, pero lo vamos a comparar en nuestra situación actual. A ver si nos podemos identificar con eso. A ver si podemos sacar la relación. Segunda de Reyes 7, versículos 8 al 10. Y les voy a decir lo que está pasando. Pasa que viene el ejército enemigo y viene contra la ciudad, y era un ejército muy grande. Entonces la ciudad recoge a todos sus habitantes que vivían fuera de la fortaleza, de las murallas de la ciudad, los mete a la ciudad, cierran sus murallas, cierran sus puertas, cierran todo y esperan a que el ejército, desde sus murallas, atacarlo. Como alguna vez hemos visto en las películas cuando quieren atacar una fortaleza que está encerrada por murallas. Y la manera en que lo hacían es que, dicen, sitiaban la ciudad. Entonces todas las salidas de túneles ocultas, todos los accesos de agua a la ciudad, los arroyuelos, los acueductos, todo lo que llegaba a la ciudad de agua se los bloqueaban. Todo lo externo que tenía que entrar a la ciudad para el consumo interno de la comunidad, comida, pastura, agua, todo lo que tenía que venir de fuera de la ciudad era bloqueado. Y entonces pasa un día, está sitiada la ciudad, pasa un día, pasa otro día, pasa un mes, pasa otro mes, empieza a pasar el tiempo y empieza a escasear los víveres adentro. Y dice que empieza a escasear hasta que se vendía una cabeza de asno por quién sabe qué tantas monedas de plata. Entonces, si lo trajéramos al valor actual, en la bolsa de valores bajó, hubo unas plagas que barrieron con el norte de África, y resulta que se bajó el trigo a nivel mundial, la producción de trigo a nivel mundial, y entonces escasea el trigo, y en lugar de costar, voy a hablar, no sé ni cuánto vale, en lugar de costar $30 la tonelada, se fue a $800 la tonelada, y luego siguió escaseando, y ahora de 800 se fue hasta $5,000 la tonelada. O sea, unos precios totalmente, proporciones exageradas, es lo que le estaba pasando ahí. Y llega el punto en que ya no tienen que comer, y entonces están esperando la salvación de Dios. Y entonces pasa que hay unos leprosos ahí en la ciudad, y entre ellos se ponen de acuerdo y dicen: mira, de como quiera nos vamos a morir. Dice: aquí adentro nos estamos muriendo de hambre. Y dice: ¿sabes qué? Vamos al campamento enemigo y vamos a decirles: oigan, tengan compasión de nosotros, échenos ahí un panecito o algo, nos estamos muriendo de hambre. Dice: aquí adentro nos estamos muriendo de hambre, y si vamos con el enemigo, pues chance y nos maten, pero a lo mejor no, a lo mejor se compadecen de nosotros y nos avientan ahí un huesito, un pan o algo. Dice: pues vamos de perdido allá con ellos, porque aquí la muerte es segura y allá chance y nos ayuden. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento de los enemigos, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Hasta ahí. Lo que pasó es que Dios escuchó las oraciones del pueblo. El profeta, Dios le habla al profeta y le dice: Dios los va a librar. De un día para otro Dios le va a librar.
Dice, esa cabeza de asno que vale tantas monedas de plata, para mañana la vas a comprar con nada. Y el ministro de finanzas, el encargado, el ayudante del rey encargado de las finanzas reales, le dice, así como no, como si fuera tan fácil mover la economía, las macrovariables de la economía, moverlas tan fácil, sí como no. Dice, bueno, porque tú no creíste, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y dice que en ese día Dios mandó ángeles que estuvieran ahí, y entonces dice que el pueblo enemigo, dice, vio que eran miles y miles de carros y un ejército que venía contra ellos, y sin recoger nada de su campamento, volaron y corrieron. Eso había pasado la noche antes. Ahora, eso está pasando afuera de la ciudad, en el campamento enemigo. Ya no hay nadie en el campamento enemigo, y adentro de la ciudad están muriéndose de hambre. ¿Está claro eso? Pero no saben lo que pasó afuera todavía. Entonces salen los leprosos con esa mentalidad de decir, pues acá nos vamos a morir y a lo mejor acá nos dan algo, pues vamos. Salen con esa mentalidad y encuentran vacía una tienda. Dicen, oye, pues ¿qué onda? Oye, pues mientras son peras son manzanas. Dijo, aquí de una vez agarramos, ¿no? Y agarraron plata, oro, comida, vestidos, y fueron y lo guardaron. Dijeron, pues vamos por más, compadre. El 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día, ¿qué dice ahí? De buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron. No dice que platicaron, dice que gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y lo pueden seguir leyendo. Ya algunos ya vimos la conexión, ya vimos la relación con nosotros. Nosotros somos como esos leprosos y Dios nos ha librado y Dios nos ha dado. Y saben que muchos de nosotros estamos, quiero más y voy y lo guardo, y quiero más y voy y lo guardo, y quiero más y voy y lo guardo, hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Párate. Dijo, no estamos haciendo bien, mira nomás cómo están allá adentro y nosotros aquí en la abundancia, nosotros aquí en la bendición de Dios. Dijo, si no decimos eso ahorita, si nos callamos hasta el amanecer, nos va a alcanzar nuestra maldad. Y fueron y lo dijeron. Y si siguen leyendo el relato, dice que se cumplió lo que había dicho Dios. En la tarde se podía comprar la cabeza de asno por nada. Las variables macroeconómicas Dios las cambió en un soplo. ¿Sí vemos la relación con nosotros? Nosotros venimos aquí los domingos, tenemos estudios entre semana, tenemos todo, y a lo mejor tenemos amigos, tenemos compadres, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares que están con la seca adentro, que están sitiadas sus casas, que están sitiadas sus vidas, ¿no? Están en escasez. Y no estoy hablando nada más de lo económico, estoy hablando de lo espiritual, ¿no? Están en escasez, que podamos decir como estos leprosos nosotros, oye, no estamos haciendo bien, no es bueno que nos estemos quedando callados. Yo he oído testimonios en los jóvenes que dicen, es que pláticas macabras de lo que sucede en su escuela, con las drogas, con el alcohol, con lo sexual, con la homosexualidad, con todo, pláticas macabras que suceden ahí en la escuela. He oído a veces en consejería o a veces nomás de pláticas, pláticas macabras también que suceden entre los matrimonios, que el marido pa y que la mujer pe. Y dices tú, pero ¿cómo? ¿Y nosotros?
bien padre leyendo la Biblia y todo. ¿Querrá decir eso para decir, bueno, para estar en igual de circunstancias, entonces yo también dejo de leer la Biblia y me voy a hacer como ellos? ¿O será mejor como los leprosos que dijo, déjame les comparto dónde está la abundancia? Déjame les comparto dónde está. Jesús se dio cuenta de la necesidad de los demás. Estos leprosos se dieron cuenta de la necesidad de los demás. La pregunta es, ¿tú te has dado cuenta de la necesidad de los demás? La siguiente pregunta es, ¿estás haciendo algo? Porque la conclusión que vamos a llegar es en 1 Juan, que dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos palpado, eso es lo que compartimos. No nada más. Para mí esa es una clave muy importante para que se nos quite el miedo o la pena de compartirle a otro. Porque es decir, nada más lo que hemos visto y oído. Nada más. No hay nada más. Nomás lo que yo he visto y oído. Así que como yo lo vi y yo lo oí, lo que me pregunte yo sé que le voy a contestar. Pues es lo que vi y lo que oí. Y si me pregunta algo que no vi y que no oí, pues no voy a echar mentiras y decir, no, pues no, eso no sé, no lo vi, ¿verdad? Yo no lo oí, yo no lo vi. Pero lo que sí vi, ahí está. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Verdad? Dijo, mira, pues no tengo lana, pero lo que sí tengo te lo doy. Lo que sí tengo te lo doy. Entonces vamos a ver nada más un pasaje más para ver el ejemplo nada más de cuál es la mecánica para compartirle a los demás, que es muy sencilla, y vamos a ver en el libro de Hechos. Bueno, antes de Hechos vamos a ver en Lucas capítulo 24 versículo 45. Lucas 24 45 al 49. Lucas 24 del 45 al 49. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué dice más? Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento, ¿qué más? El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, esto es muy importante, y vosotros, ¿qué dice ahí? Sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces dice, ¿cuál es la mecánica? Que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como hemos estado diciendo estas últimas semanas, el mensaje de la cruz no es Dios te va a sacar de fregado. Ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es te va a arreglar el matrimonio, te va a arreglar a tus hijos, te va a arreglar tu negocio, te va a arreglar tus finanzas. Ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el perdón de pecados, el pago por los pecados, el perdón de pecados. Ese es el mensaje de la cruz. Y detrás de eso se viene todo lo demás. Pero a veces decimos, mira, yo sé que estás en problemado, compadre, pero acércate a Dios y Dios ya te va a quitar las deudas. Ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el perdón. Estuvimos viendo en la conferencia en la mañana de la clase que estamos viendo a las 9:30, que lo que afectó a Europa en el siglo XVI fue la Reforma, y uno de los pensamientos de la Reforma fue haber entendido el hecho de decir, es que soy pecador, porque la cultura general es decir, oye, yo no soy tan malo, de ese tiempo, ¿verdad? Era, yo no soy tan malo,
yo le suelto lana a la iglesia, yo tengo contacto ahí a los sacerdotes, yo cumplo con todos los ritos, ¿verdad? Yo voy los domingos, yo esto y el otro, yo no estoy mal, ¿verdad? Pero por fuera de la iglesia eran unos bandidos. Entonces, pero no había ese conocimiento, esa aceptación de decir estoy mal. Entonces, si no estoy mal, pues no necesito cambiar. Pero cuando viene el concepto de la reforma, la enseñanza es: todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Necesitamos el perdón a través de un Salvador. Entonces no estoy bien. No, no estás bien. Necesitamos arrepentimiento. Entonces, aunque yo dé dinero a la iglesia y todo, no estoy bien. El mensaje de la cruz es el perdón de pecados. ¿Sí me explico? Es una diferencia tajante. Y entonces, toda la región de Europa del Norte que recibió ese mensaje dijo: oye, verdaderamente estoy mal, necesito arrepentirme y necesito un Salvador. Entonces empezaron a darse cuenta de lo que estaban haciendo mal y se empezaron a arrepentir. Y entonces empezamos a ver un despegue total en cuanto a la prosperidad económica, política, familiar y todo de la región del norte de Europa en el siglo XVI con la del sur de Europa. Y desgraciadamente la conquista en México nos tocó ser conquistados por los del sur de Europa. Y afortunadamente en los Estados Unidos su conquista fue por los del norte de Europa. Y nomás cruzando la frontera vemos las dos diferencias, ¿no? Digo, para traerlos nomás hasta el día de hoy. ¿Sí vemos la diferencia? Es tremendo. Entonces, entonces dice que estaba escrito y debía de acontecer así, dice Jesús, que muriera, que sufriera y que en su nombre se predicase el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice, pero, y aquí viene lo importante para nosotros, al último le dice: yo les enviaré la promesa de mi Padre a vosotros. ¿De qué está hablando ahí? Cuando dice, si esto tenía que pasar, eso es lo que estaba escrito, que muriera, que padeciera para esto, para que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero yo les voy a dar la promesa del Padre. ¿A qué se refiere con eso? ¿De qué promesa está hablando? Dice, tienen que predicar. Le dice, hasta aquí ya pasó de que ya había resucitado Jesús. Entonces, hasta aquí ya pasó que padeciese, que sufriese, que resucitase y que en su nombre pasara esto, se predicase esto. Eso es lo que seguía para adelante. Dice, pero les voy a mandar la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es, hasta el día de hoy, la promesa del Padre es, entre otras cosas, su función es la capacitación para poder compartirle a otros. Es una palabra que en inglés sí existe, pero en español no, así que voy a hacer ¿una qué? Voy a inventar una palabra. Es el empoderamiento, o es la impartición de poder para poder cumplir eso que estaba escrito. Estaba escrito, ¿sí, Jorge? La investidura de poder. Dice, estaba escrito y se debía de cumplir porque así estaba escrito, que el Cristo padeciese, sufriese, resucitase. Hasta ahí ya estamos. Pero de aquí para adelante se tiene que cumplir lo que está escrito también, que es que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice, pero les voy a enviar primero la promesa del Padre. Entonces vámonos a ver ahí tantito más adelante en Hechos capítulo 1 cuál es la promesa del Padre. Hechos 1 versículo 6. Hechos 1 versículo del 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El 8. Pero recibiréis poder. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la pregunta sería, ¿recibiréis poder? La pregunta para mí sería, ¿poder para qué? Porque dice, se necesita predicar el arrepentimiento y el perdón, pero esperen la promesa. Y la promesa es, recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Mi pregunta sería, ¿para qué? Ahí lo dice en el versículo mismo, dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y con ese poder que vas a recibir, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue exactamente lo que pasó. Recibieron ese poder y entonces el mundo fue cambiado en su totalidad. Fue tan efectiva la predicación de la iglesia primitiva que en el transcurso de menos de 100 años, antes del año 100, en menos de 100 años de cuando pasó eso, bueno, en el año 100, en 40 o 50 años de que empezaron, ya se había hecho una revolución en el mundo conocido con el Evangelio. Donde quiera. Y iba a tocar un versículo ahí, nomás que está largo, mejor después lo veremos, donde habla del apóstol Pablo, que dice, y les fue a compartir acá, y luego les fue a compartir allá, y dice, y mucho más se esforzaba y trabajaba porque les llegara el Evangelio a todos. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar en esta mañana? Bueno, vamos a buscar en el libro de Romanos, con esto terminamos, Romanos 15, del 17 al 21. Romanos 15, del 17 al 21. Que este pasaje es un pasaje muy importante como parte de la visión de esta iglesia. Si tú te consideras parte de esta iglesia, entonces esa es la visión. La visión de esta iglesia, una de sus partes es esta. Y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Esta es parte de la visión. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Entonces, esa es parte de la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es, si tú ya tienes amigos que ya son cristianos, que ya están asistiendo a una iglesia, no vayas y les digas, oye, vente acá, acá está mejor. Acá mi pastor predica mejor, más rancherón. No le digas, acá está mejor la música. No le digas, ya están en alguna iglesia. La visión es al que no conoce, al que ellos ya saben, ya conocen. Déjalos ahí donde están. A lo mejor a muchos nos gustaría que estuviéramos aquí, ¿verdad? Déjalos ahí donde están. El Señor por algo los tiene ahí. La visión de la iglesia es a los que no conocen. Si alguien viene aquí de otra iglesia, le damos la bienvenida. Pero nosotros que ya estamos en esta iglesia, la instrucción es, no vayas con los de otra iglesia a decirle, vénganse para acá. Es ve los que nunca han recibido el mensaje del Señor, los que no conocen de Cristo, eso sí, vénganse para acá. Y vamos a enseñar. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Fíjense, vamos a leerlo otra vez, el 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Entonces, pues aquí está el mensaje. El mandato ya fue dado, el mandato ya ha sido dado, la necesidad ahí está en todos lados, nomás de que levantemos la mirada. Y ahí está la mecánica. El Señor nos va a dar el poder cuando hayamos recibido su Espíritu Santo para serle testigos. Y vamos a ver un pasaje más, aguántenme un pasaje más nada más. Con esto terminamos. Es Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, del 1 al 3. No el Evangelio de Juan, sino la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, ¿qué dice ahí? Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Dice: nada más lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Entonces, quitémonos de nuestra mente el temor de decir: es que ¿qué me van a decir? Es que por lo general el 99.99999, y síguele con los 9% de los casos no sabe nada. Digo, porque así estaba uno, no sabíamos ni jota ni papa. Eso es lo que les digamos, es para bendición. Es para bendición. Entonces, pues vamos a terminar, vamos a dejarle aquí. Ahí está la invitación, está el mensaje. Y quisiera que termináramos con una oración, pero lo vamos a hacer de una manera muy particular. Quisiera que ahí, ahorita por lo pronto, traigas a tu memoria a alguien que tú conoces, que dices: necesitas saber de Cristo. Necesitas saber de Cristo. Trae a tu memoria a esa persona, o esa pareja, o esa familia. Tráela a tu memoria. ¿Ya? ¿Seguros? ¿Ya? ¿Ya pensaron en algo? Y por favor, no quiero que estén pensando, y lo voy a decir así tan claro como pueda, como nos caracteriza. No estés pensando: Señor, ojalá que mi vieja, para que ya se corrija. No. Alguien que necesita del Señor, que le compartamos en su necesidad. En su necesidad. Yo sé que muchos sí lo necesitan así, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso ahorita. ¿Ya trajeron a esa persona en su mente? Bueno, vamos a orar. Cada uno nos dice: Señor, básicamente le podemos decir: Señor, permíteme compartirle de Cristo en su necesidad. Permíteme compartirle de Cristo en su necesidad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos impulsa constantemente. Siempre nos está impulsando a servirte, a amarte, a que nuestra vida sea de honor y de gloria para tu nombre. No sea una vida estática, no sea una vida inhabilitada, sino que nuestra vida sea una vida productiva, que para ti trae honor y gloria y trae fruto para tu reino. Eso es lo que quieres para nuestras vidas. Señor,
ahorita en específico, por esa persona que tenemos en nuestra mente que necesita de Cristo, te pedimos que nos des la oportunidad de compartirle de Cristo. Señor, te rogamos que puedas poner en nosotros eso mismo que dice tu palabra, que cuando tú los viste, tuviste compasión de él. Que así en nuestro corazón tú puedas poner esa compasión por ellos, para compartirles de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y la otra que vamos a orar, que vamos a terminar es, cuenta la palabra ahí en el libro de Isaías. Isaías tiene una revelación y es llevado Isaías en su revelación delante del trono de Dios. Y él está cerquita en el trono de Dios y está oyendo lo que están platicando, lo que está platicando Dios. Es uno de los pasajes muy importantes que nos habla de que de Dios en plural. Dios es uno y es plural, es tres en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice que estaba Dios, él solo, en su personalidad de la Trinidad. Y no le dice a Isaías, sino que Isaías escuchó la plática y oye que está platicando, y Dios dice: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá con nosotros? Hay tanta necesidad, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá con nosotros? Está oyendo Isaías la plática. ¿Alguien sabe lo que hizo Isaías? Isaías dijo: hey, Señor, ¿no lo estaban invitando? Él escuchó la plática. Isaías dijo: Señor, heme aquí. Son las palabras clásicas que se oye en el medio cristiano, ¿verdad? Hay canciones y hay todo, y desgraciadamente se ha convertido como un eslogan más que en una realidad. Es: heme aquí, envíame. Heme aquí, envíame. Entonces dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y empieza en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, está hablando de sí, más o menos lo podemos ver como círculos concéntricos que se van haciendo cada vez más grandes. El foco de afectación hasta donde llega la bendición. Primero Jerusalén, y luego lo abres a Judea, y luego lo abres a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Vamos a empezar por Jerusalén. Jerusalén es tu familia, tu círculo cercano, tu afectación, y ve abriendo el círculo. Entonces, vamos a orar, el que lo quiera hacer, y decirle: Señor, yo quiero la promesa del Padre. Dice ahí: es necesario que se predique. Dice: pero espérense hasta que reciban la promesa del Padre. Cuando reciban la promesa del Padre, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Entonces la pregunta no es quién quiere recibir esa investidura de poder. No. Si eso estamos pensando, no entendimos el mensaje. El mensaje es: ¿quién quiere ser testigo? ¿Alguien quiere ser testigo? Para capacitar. ¿Sí entendemos el orden? Aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Alguien aquí quiere ser testigo? Para darle la herramienta, para que reciba la promesa, para que pueda hacerlo, porque sin eso no se puede. Entonces, ¿alguien quiere decirle al Señor lo que dijo Isaías? Señor, estoy oyendo, heme aquí, lo quiero. Y si alguien lo quiere hacer, vamos a orar, y luego pásele aquí al frente y vamos a orar. Yo quiero, Señor, y vamos a orar para que el Señor nos dé esa herramienta. El que lo quiera hacer, pásele aquí al frente y vamos a orar.
Muy bien, pues vamos a orar y primero pues vamos a ver cada quien sus palabras, sus propias palabras, de lo que hayamos entendido del mensaje hoy. Díselo al Señor en tus propias palabras. Pero básicamente las palabras son las de Isaías. Señor, estoy escuchando que tú quieres enviar algo. ¿Y sabes qué? Yo quiero. Envíame a mí, yo quiero. En esta mañana me he dado cuenta de la necesidad. Han sido abiertos mis ojos a la necesidad de otras personas, a la necesidad espiritual, a la necesidad de Cristo. Han sido mis ojos abiertos a verlos como los veía Jesús, con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Yo quiero ir. Heme aquí, envíame a mí. Señor, en el nombre de Jesús, queremos bendecir a cada uno de los que están puestos de pie aquí. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que les des la promesa del Padre. Yo les daré la promesa del Padre para que puedan ser testigos. Aquí está, Señor, un grupo, un ejército de personas que quieren ser tus testigos. En el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo, reciban la promesa del Padre y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús declaramos que han recibido de su Espíritu Santo, han recibido esa investidura de poder y que va a ser usada para ser testimonio, para ser testigos, donde se van a ver señales, prodigios, maravillas, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú impartes eso a todo aquel que cree. Dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen, y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Pueden pasar a su lugar. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si alguien trae algo en tu mente, mi primera instrucción, vamos a decirle de alguna manera, o sugerencia, ahora sí digo entre mandato y sugerencia, mi primera sugerencia es: compártele al Señor, y ese primer impulso que se te venga, ese primer impulso que se te va a venir así, decir, así se te va a venir así de repente, no lo bloquees. Ese primer impulso que se venga, decir, ¿me permites orar por tu muchachito? No lo detengas. Ese primer impulso que venga, no lo detengas. Y entonces déjalo que fluya, porque no estamos acostumbrados a hacer algo nuevo para nosotros. Entonces, oye, mira, Cristo te ama y que no sé qué, ¿me permites orar por? Te va a venir ese impulso, decir, híjole, ¿qué va a decir esta vieja loca o este loco que trae? Ese primer impulso no eres tú. Le estamos pidiendo aquí que nos des investidura para poder ser testigos. Pues una de las maneras en que eran testigos le pasaba al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, oye, pues está muy bonito lo que platicas, que uno allá en Jerusalén murió y que era muy bueno y que nos vino a perdonar y que vida eterna y que no sé qué, pues está padre todo eso, pero pues mira aquí mi compadre, que es musulmán, también trae ondas como esas. Ah, sí, pero mira, vente por acá. En el nombre de Jesús, se sana. A ver, dile a tu compadre musulmán que haga eso. Todos fueron testigos de esa manera. Entonces, ese primer impulso que venga no es tuyo. Hazlo y ya el Señor sabrá lo que hace. No es cosa tuya. A mí me ha tocado ser testigo, no nomás de compartirle a otros, sino ser testigo de lo que Dios hace, de esa investidura de poder, cómo hace las cosas, cómo sana, cómo levanta, cómo cambia cuestiones, hasta desde cuestiones de salud hasta cuestiones de dinero. Increíble. Todo el abanico de situaciones que afectan a la vida de una familia, de una persona. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos en mi nombre. Y él dice las señales. Entonces ese impulso que venga, no lo detengas. Y vamos a ver qué testimonios tenemos. Es más, les suelto un reto. Vamos a ver qué testimonios tenemos de aquí al jueves.
que es la reunión de oración, aquí a las 7:30. Y a ver, vamos a ver de cuál cuero salen más correas. Vamos a ver qué el Señor hace, si es cierto esto o es puro cuento. Porque a fin de cuentas, todos decían, pues es que está muy bonito, pero suena a puro cuento. Bueno, aquí está la prueba. Y veíamos, estaba el apóstol Pedro compartiendo, y compartía, y se les hizo tarde, se les hizo de noche, y un pelado en un tercer piso se le queda dormido y se va de cabeza hasta abajo, y se le muere en plena predicación. En plena predicación se le mató uno. Dijo, ¿qué pasó? Pues hizo el alboroto allá, ¿qué pasó? No se me distraigan. Dijo, es que se mató uno allá, a ver, vamos para allá. En el nombre de Jesús, levántate, y pum, se levantó otra vez, con un chipotón nada más. No dice eso, ¿verdad? Entonces, se levantó otra vez y dice, y siguió predicando hasta el amanecer. Imagínate ese auditorio, al ver visto esa situación, como que las palabras de Pablo tomaron un poder, un mensaje, tuvieron impacto. Entonces, se necesita que el pastor haga eso, ¿no? Ahí donde tú estás, es lo que acabamos de orar. Amén. Amén. Muy bien. Pues damos gracias a Dios por su palabra y los animo y vamos a ver de aquí esta semana qué es lo que el Señor va a hacer.